Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de un concepto muy importante para poder vivir una vida con sentido. Primeramente, quiero compartirles una lectura que estoy teniendo, que es de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Es un libro muy interesante, muy conocido también en el ámbito, pero que nos deja una enseñanza muy importante. Este libro nos habla de un poco de la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración del Holocausto en el gobierno nazi. Y nos habla un poco de todas sus experiencias bastante fuertes, en donde cómo ese sentir de propósito y ese sentir de sentido y esa búsqueda de sentido le dio la fuerza suficiente a él y a sus compañeros para poder vencer y para poder superar esas adversidades. Y se nos habla de principios muy importantes. Y esto coincide mucho con el patrón bíblico de cómo Dios nos habla acerca de propósito y de trascendencia. Primeramente es este concepto de poder vivir con un porqué, con un para qué vigente en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un para qué claro de futuro, un para qué vivimos, un para qué existimos, un para qué que nos defina y que nos marque un rumbo, cuando tenemos un para qué marcado en nuestro corazón, eso nos da la suficiente fortaleza interna para poder superar las diferentes dificultades de la vida y los momentos difíciles de la vida. Porque cuando nosotros tenemos ese para qué claro, vemos un panorama futuro, vemos un amanecer después de la noche oscura, entendemos que todo lo que sucede nos está preparando para una misión mucho más grande que nosotros mismos. Y es entender eso, ¿no? Que el para qué, ese sentido de propósito es intrínseco en la naturaleza humana, es intrínseco en el ser humano esa búsqueda de propósito. Y Dios, al saber esto, nos deja en la Biblia. Nos dice en Romanos 8:28 que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Esto nos habla de que Dios puso ese sentir de propósito en el ser humano, que a los creyentes, a los que tenemos fe en Él, absolutamente todo lo bueno y lo malo nos termina ayudando y potenciando para cumplir esa misión y para vivir ese propósito. Por lo tanto, entender y tener ese para qué claro es uno de los primeros conceptos que tenemos que entender para poder vivir una vida con una fortaleza espiritual y una fortaleza emocional mucho más consistente para superar momentos tan difíciles como en este hombre, como el ejemplo, por ejemplo, de este hombre que a pesar de que no era cristiano, era judío, tuvo la suficiente entereza pese a las debilidades para poder enfrentar esos momentos difíciles y verle un propósito después. Y el segundo concepto es poder entender, no solamente tener un para qué claro, sino redimir nuestros acontecimientos presentes en un sentido de que todo ayuda para bien, de que Dios, más allá de nuestro libre albedrío, Dios es soberano sobre todas las cosas y que Dios, más allá de todo lo que suceda, tiene un plan y tiene un propósito para todo lo que nos sucede en nuestra vida. Hay un debate a veces en las corrientes cristianas que nos habla un poco acerca de la naturaleza del libre albedrío y la naturaleza soberana de Dios que ya predestinó todas las cosas para un objetivo. Entonces a veces hay discusiones que creo que en cierto sentido nunca van a llegar a ningún punto, porque la sabiduría de Dios es mucho más profunda que el entendimiento humano. Y a pesar de que el ser humano tenga el libre albedrío, Dios, de una manera que no podemos llegar a entender, es soberano aún sobre todas esas cosas. Entonces entender que aún en nuestro contexto de elección, Dios es soberano sobre eso y que va a encaminar todo hacia un propósito. Entonces, si uno está pasando momentos difíciles, momentos dolorosos, que quizá pueden ser o no producto de la mala elección, poder entender y descansar de que más allá de todo eso, Dios puede encaminar todas esas cosas hacia un buen propósito. Entonces, descansar en la soberanía de Dios nos da la suficiente tranquilidad en nuestra alma y en nuestro corazón para poder seguir adelante en pos de un propósito mayor.
Entonces, tener claro un para qué y redimir nuestras situaciones presentes a la vista de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre nuestras elecciones nos permiten caminar con un sentido, nos permiten caminar hacia un objetivo, nos permiten caminar con una visión que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y después quiero finalizar con este concepto que hablaba un poco recién, el concepto de trascendencia. En esta lectura Dios me marcó mucho esta palabra porque es una palabra tan fuerte y todos nosotros nacimos para trascender. La palabra trascendencia viene de trans, que es ir, y sendere, que es escalar, ir más arriba. O sea, la palabra trascendencia es la cualidad de poder ir más lejos, es poder ir más allá de la naturaleza propia, es poder dejar una huella en la humanidad que es mucho más importante que nuestra propia existencia. Es cuando nosotros encontramos una causa por la cual vivir y una causa por la cual morir, es ahí cuando nuestro impulso para trascender comienza a hacerse real y comienza a hacerse tangible. Entonces, entender de que naciste para trascender hacia tu generación es algo sumamente importante para poder vivir una vida con sentido. La Biblia nos habla de cómo el rey David sirvió a su generación y que él era considerado una lámpara de Israel. Cuando estuvo en medio de unas batallas, uno de sus generales que le salvó la vida le dijo: por favor, tened cuidado, no se vaya a apagar la lámpara de Israel. O sea, David entendió el concepto de trascendencia y él entregó su vida para servir a su generación. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en vivir una vida de trascendencia y poder trascender de lo que hay en nosotros hacia otras personas, es ahí cuando podemos empezar a marcar una diferencia. Por lo tanto, quiero que cerremos con esto de que nacimos para trascender. Jesús trascendió en sus 12 discípulos y estos cambiaron el mundo. Los discípulos trascendieron en otros discípulos y cambiaron el mundo. O sea, es la capacidad humana de ir más allá de uno. Es no quedarse con los problemas propios y es servir a otros, es servir a mi generación. Por tanto, quiero que juntos podamos orar para poder cerrar este video. Señor, te damos gracias por darnos la posibilidad de trascender hacia nuestra generación. Te pedimos que marques a fuego estas palabras en nuestro corazón para que podamos salir del egoísmo y salir del egocentrismo y podamos trascender en la vida de otras personas. Gracias, Dios, gracias por todas las cosas como vos las haces y gracias porque nos permitís marcar una diferencia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Si te sirvió, por favor, compartilo con otras personas para que juntos podamos edificarnos y seguir creciendo en la sabiduría de Dios.